El 27 de abril de 2026, Sebastian Sawe cruzó la línea de meta del Maratón de Londres en 1 hora, 59 minutos y 30 segundos. Por primera vez en la historia, un ser humano había corrido un maratón en condiciones de competición oficial en menos de 2 horas. Una barrera que el mundo había perseguido durante décadas, que Eliud Kipchoge había rozado en condiciones controladas en 2019, cayó finalmente en una carrera real ante el mundo entero. Sawe nació en Kapsabet, en el Valle del Rift keniano. Empezó su carrera como liebre en una media maratón en Sevilla en 2022 y acabó ganando la carrera sin haber corrido nunca más de 5.000 metros en competición. 3 años después, rompía la barrera de las 2 horas. ¿Qué entrenamiento produce algo así? La respuesta tiene mucho que ver con una sesión que se repite cada jueves a las 9 de la mañana en las pistas de tierra roja de Iten, el fartlek keniano. Iten es una localidad de poco más de 10.000 habitantes situada en el condado de Elgeyo Marakwet, en el oeste de Kenia, a una altitud de aproximadamente 2.400 metros sobre el nivel del mar. No tiene nada que la distinga de cientos de otras pequeñas ciudades de la región del Valle del Rift, excepto una cosa: es el lugar con mayor concentración de atletas de élite de fondo por kilómetro cuadrado del planeta. En Iten viven y entrenan, en distintos momentos del año, centenares de corredores de clase mundial procedentes de toda Kenia y de otros países del este africano. Cada jueves por la mañana, a las 9 en punto, una multitud de entre 100 y 200 corredores se reúne en un punto de la carretera principal conocido como Tyre Mbili, que significa literalmente 2 neumáticos en suajili, porque 2 neumáticos viejos marcan la entrada a la pista de tierra que usarán como circuito. El líder del grupo anuncia la sesión. Puede ser 3 minutos rápido, 1 fácil, 2 minutos rápido, 1 fácil, o 1 a 1. Los corredores programan sus relojes, y a la señal arranca una de las sesiones de entrenamiento colectivo más extraordinarias que existen en el atletismo mundial. 200 atletas corriendo juntos en tierra roja, a 2.400 metros de altitud, a ritmos que la mayoría de los corredores populares nunca verán en una competición. Lo que ocurre en esa sesión no está prescrito por ningún plan de entrenamiento formalizado. No hay un fisiólogo con un portátil supervisando los niveles de lactato. No hay un Garmin colectivo estableciendo las zonas de frecuencia cardíaca. Hay un grupo de atletas que llevan corriendo desde niños, que conocen su cuerpo con una intimidad que ningún laboratorio puede replicar, y que se empujan mutuamente con una intensidad competitiva que el entrenamiento individual nunca genera de la misma forma. Sebastian Sawe ha crecido en esa cultura, ha corrido esas pistas de tierra, ha participado en esas sesiones del jueves desde que era adolescente, y cuando la fisiología moderna intenta explicar por qué los atletas de Iten producen resultados que el resto del mundo no puede igualar, el fartlek keniano ocupa un lugar central en esa explicación. El fartlek keniano comparte el nombre con el método que Gösta Holmér formalizó en Suecia en 1937, pero hay diferencias estructurales que lo convierten en un estímulo fisiológico distinto y en algunos aspectos más exigente. El fartlek sueco original era, en su esencia, no estructurado. El corredor salía al bosque y dejaba que el terreno y su estado de ánimo dictaran los ritmos. La variabilidad era orgánica, imprevisible, gobernada por la intuición. El fartlek keniano de Iten es estructurado en su temporización, pero libre en su intensidad. Los intervalos de tiempo están fijos, 1, 2 o 3 minutos de esfuerzo seguidos de 1 minuto de recuperación activa, pero la velocidad durante cada esfuerzo la decide la dinámica del grupo, no un ritmo prescrito. Cuando el líder del día acelera, el grupo responde. Cuando alguien lanza una zancada más rápida, los que van cerca se ven arrastrados. La presión competitiva entre 200 personas, corriendo juntas, genera velocidades que ningún corredor individual alcanzaría siguiendo un plan personal. La segunda diferencia es el terreno. Las pistas de tierra roja de Iten son irregulares,
con cambios de pendiente continuos. Una sesión típica de fartlek cubre entre 15 y 20 kilómetros de circuito que incluye subidas y bajadas de pendiente variable. Esa irregularidad del terreno produce un reclutamiento muscular mucho más diverso que el de la pista plana, activando la musculatura estabilizadora del tobillo y la cadera, y generando variaciones en la longitud y la frecuencia de zancada que enriquecen el estímulo neuromuscular de la sesión. La tercera diferencia es la altitud. A 2.400 metros sobre el nivel del mar, la presión parcial de oxígeno es aproximadamente un 24% inferior a la del nivel del mar. El organismo detecta esa hipoxia relativa a través de los sensores de oxígeno del riñón, que responden aumentando la secreción de eritropoyetina endógena, la hormona que estimula la eritropoyesis en la médula ósea roja. El resultado, con exposición crónica durante semanas y meses, es un aumento de entre 5 y 10% en la masa total de hemoglobina y en el hematocrito, los dos parámetros que determinan la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre. Esa adaptación hematológica se suma a las adaptaciones musculares del fartlek: más oxígeno transportado, más eficientemente utilizado. Los estudios de altitud en ITEN documentan que los atletas residentes presentan valores de hemoglobina que en promedio superan en un 8% a los de corredores de nivel comparable entrenados a nivel del mar. Cuando compiten a baja altitud, donde la presión de oxígeno es mayor, ese exceso de capacidad de transporte se convierte en ventaja fisiológica directa. El fartlek keniano no puede separarse de la altitud keniana. Son dos estímulos que se potencian mutuamente. El fartlek keniano produce adaptaciones fisiológicas a través de varios mecanismos que la investigación moderna ha ido caracterizando con creciente precisión, y que explican por qué esta sesión es un pilar del entrenamiento de los mejores fondistas del mundo. El primer mecanismo es la estimulación continua del ciclo de producción y aclaramiento del lactato. Durante los tramos de esfuerzo intenso del fartlek, la concentración de lactato en sangre aumenta rápidamente porque las fibras de contracción rápida, activadas por la velocidad elevada, producen piruvato a una tasa superior a la que la oxidación mitocondrial puede procesar. Ese exceso de piruvato se convierte en lactato y se exporta al torrente sanguíneo. Durante el tramo de recuperación activa, que en el fartlek keniano se corre siempre a trote rápido y nunca en pausa, las fibras de contracción lenta de los músculos activos y el miocardio oxidan el lactato circulante como combustible adicional. Ese ciclo repetido de producción y oxidación de lactato, decenas de veces a lo largo de una sesión de 1 hora, entrena los transportadores de monocarboxilato de la membrana muscular, que son las proteínas responsables del transporte del lactato entre tipos de fibras, aumentando su densidad y su eficiencia. El resultado es una mayor capacidad de aclarar lactato a velocidades elevadas. El segundo mecanismo es la hipertrofia cardíaca excéntrica inducida por el volumen sostenido de trabajo cardiovascular elevado. Durante una sesión de fartlek keniano de 60 a 70 minutos, la frecuencia cardíaca rara vez baja de 150 pulsaciones por minuto, incluso en los tramos de recuperación. El corazón trabaja durante toda la sesión a una fracción elevada de su gasto máximo, con transiciones continuas hacia valores cercanos al máximo durante los tramos intensos. Esa demanda cardiovascular sostenida y variable es el estímulo más potente disponible para la dilatación del ventrículo izquierdo y el engrosamiento del septo interventricular. Las adaptaciones estructurales cardíacas que aumentan el volumen sistólico máximo y, por tanto, el gasto cardíaco máximo y el VO2 max. El tercer mecanismo es la mejora de la economía de carrera a través de la adaptación neuromuscular al terreno variable. La investigación sobre economía de carrera ha documentado que los corredores que entrenan regularmente en terreno irregular desarrollan patrones de activación muscular más eficientes que los que entrenan exclusivamente en pista o en cinta. El cerebelo y los ganglios basales
optimizan los patrones motores en respuesta a la variabilidad del estímulo sensorial que produce el terreno irregular, reduciendo la coactivación de músculos antagonistas y mejorando la rigidez tendinosa. En términos de consumo de oxígeno, esa mayor eficiencia se traduce en que el corredor puede mantener una velocidad determinada con un menor consumo de oxígeno por metro recorrido. Para Sebastian Sawe, que en el kilómetro 40 del Maratón de Londres 2026 aceleró a un ritmo equivalente a correr 1 milla en 4 minutos, esa economía de carrera extrema es tan determinante como el VO2 max. El cuarto mecanismo es la adaptación psicológica y táctica que produce el entrenamiento en grupo. La investigación sobre el efecto de la presión competitiva en el entrenamiento muestra que los atletas que entrenan regularmente con grupos de nivel similar o superior desarrollan una mayor tolerancia a la percepción del esfuerzo. El fenómeno conocido como efecto de arrastre social reduce la percepción subjetiva del esfuerzo a velocidades dadas, permitiendo sostener ritmos más elevados durante más tiempo del que el atleta podría mantener en solitario. En Iten, donde 200 atletas comparten la misma pista de tierra cada jueves, ese efecto opera de forma sistemática semana tras semana. El perfil atlético de Sebastian Sawe es, desde el punto de vista fisiológico, un caso extraordinario. Nació en Kapsabet, en el valle del Rift keniano, la misma región de alta altitud que ha producido a Kiptum, a Kipchoge y a decenas de campeones olímpicos y mundiales. Creció corriendo en terreno de tierra roja a más de 2.000 metros de altitud, y su curva de desarrollo atlético, de corredor de 5.000 metros a pasar a ganador de maratón en menos de 4 años, es la más rápida documentada en la historia del maratón de élite. Lo que hace especialmente fascinante el caso de Sawe desde el punto de vista fisiológico es la rapidez de su transición entre disciplinas. En 2022, cuando ganó accidentalmente la media maratón de Sevilla habiendo ido contratado como liebre, Sawe nunca había corrido una carrera de más de 5 kilómetros. Esa victoria accidental reveló una capacidad aeróbica y una economía de carrera que el propio atleta no sabía que tenía a esas distancias. La explicación fisiológica más plausible es que años de entrenamiento en las alturas de Iten, incluyendo las sesiones semanales de fartlek, habían producido un conjunto de adaptaciones cardiorrespiratorias y musculares que eran directamente transferibles a las distancias de carretera, aunque nunca hubieran sido probadas en competición. Su cuerpo estaba listo para el maratón mucho antes de que él lo supiera. En el Maratón de Londres de 2026, Sawe y un grupo de 5 corredores completaron la primera mitad en 1 hora y 29 segundos. En ese momento, la barrera de las 2 horas ya era matemáticamente posible, pero no estaba garantizada. Lo que ocurrió en la segunda mitad es lo que hace científicamente fascinante su actuación. En lugar de ralentizarse de forma progresiva, como predice el modelo de gestión de recursos energéticos del corredor promedio, Sawe aceleró. Los últimos 2 kilómetros los completó a un ritmo equivalente a 1 milla en 4 minutos y 17 segundos. Una velocidad que la mayoría de los corredores populares no alcanza en una carrera de 5 kilómetros. Ese comportamiento en los kilómetros finales tiene una explicación fisiológica directa en los mecanismos que hemos descrito. La capacidad de aclarar lactato rápidamente durante los tramos de recuperación activa, desarrollada en años de fartlek keniano, le permite reclutar fibras de contracción rápida en el sprint final sin la acidosis metabólica que detendría a un corredor con menor capacidad de tamponamiento. La economía de carrera extrema desarrollada en terreno irregular le permite mantener la velocidad con un consumo de oxígeno por metro que está en el percentil más alto documentado en la literatura fisiológica. Y la base aeróbica construida a 2.400 metros de altitud le proporciona una concentración de hemoglobina y un volumen de glóbulos rojos que maximizan el transporte de oxígeno a los músculos activos en el momento de mayor demanda de la carrera. El sprint final de Sawe en Londres no fue un acto de voluntad pura, fue la expresión de adaptaciones fisiológicas acumuladas durante años de entrenamiento en las pistas de tierra de Iten,
incluyendo décadas de sesiones de fartlek del jueves que nadie retransmitió y que ninguna cámara registró. El fartlek keniano, en su versión original, 200 atletas de élite corriendo juntos a 2.400 metros de altitud durante 1 hora a ritmos de 3 minutos y medio por kilómetro, no es reproducible para el corredor popular, pero los principios fisiológicos que lo hacen eficaz sí lo son. El primero es la recuperación activa como principio irrenunciable. En el fartlek keniano no existe la pausa. La recuperación se hace corriendo, siempre, aunque sea muy despacio. Ese principio tiene una base fisiológica concreta. Mantener el flujo sanguíneo muscular durante la recuperación acelera el aclaramiento del lactato, porque las fibras de contracción lenta siguen activas y siguen oxidando el lactato producido durante el esfuerzo. El corredor popular que hace sus series de entrenamiento parado o caminando entre repeticiones está perdiendo parte de ese mecanismo de recuperación metabólica activa. Sustituir la recuperación pasiva por trote suave, aunque sea muy suave, cambia el perfil fisiológico de la sesión. El segundo principio es la variabilidad de las duraciones de esfuerzo dentro de una misma sesión. El fartlek keniano combina series de 1, 2 y 3 minutos en la misma sesión. Esa variabilidad no es arbitraria. Los esfuerzos cortos activan preferentemente las vías anaeróbicas y la potencia neuromuscular, mientras que los esfuerzos más largos desarrollan la tolerancia al lactato y el VO2 max. Diseñar sesiones de fartlek que incluyan los dos tipos de esfuerzo, en lugar de repetir siempre el mismo protocolo, enriquece el espectro de adaptaciones producidas. El tercer principio, el más difícil de implementar para el corredor que entrena solo, es el entrenamiento en grupo. El efecto de arrastre social que multiplica la calidad del fartlek keniano requiere compañeros de entrenamiento de nivel similar o ligeramente superior. Buscar un grupo de running con el que compartir al menos una sesión semanal de fartlek no es solo una cuestión de motivación. Es una decisión fisiológicamente fundamentada que puede cambiar la calidad de esas sesiones de forma significativa. El 27 de abril de 2026, cuando Sebastián Sawe cruzó la línea de meta del Maratón de Londres en 1:59:30, el atletismo mundial celebró el fin de una barrera que parecía imposible. La prensa habló de magia, de genio, de don natural, y sin duda hay algo de todo eso en Sawe, pero la ciencia cuenta una historia diferente y más interesante. Cuenta la historia de las pistas de tierra roja de Iten, de las sesiones del jueves a las 9 de la mañana en Tyre en Billy, de 200 atletas corriendo juntos en hipoxia relativa, empujándose mutuamente en un entorno competitivo que ningún laboratorio puede replicar, sin cronómetros de precisión ni medidores de lactato portátiles, produciendo en silencio las adaptaciones cardiovasculares, metabólicas, hematológicas y neuromusculares que la fisiología del ejercicio lleva décadas describiendo con creciente detalle. El entrenamiento de Iten no es sofisticado porque use tecnología avanzada. Es sofisticado porque lleva décadas aplicando, de forma intuitiva y colectiva, exactamente los estímulos que la ciencia identifica como óptimos. El fartlek keniano no es el único factor que explica a Sawe, pero es parte esencial de su historia, y es también, escalado a la realidad de cada corredor, una de las herramientas de entrenamiento más sólidas que la ciencia puede respaldar. Variación de intensidad, recuperación activa, presión de grupo, terreno irregular, altitud cuando es posible. Holmer lo llamó juego de velocidades en Suecia en 1937. Los kenianos lo convirtieron en una cultura, y Sebastián Sawe demostró en Londres lo que esa cultura puede producir. 2 neumáticos viejos en una carretera de tierra de Kenia. Cada jueves, 9 de la mañana. Así empieza la historia del hombre más rápido del mundo.